Hola chicos y chicas, padres y madres del Colegio Nuestra Señora de la Paz. Hoy tenemos a nuestro amigo Guillermo Fesser. Buenas. Hola, ¿ya me has presentado? Hola. Sí, ya te he presentado y eso. Hola, ¿qué tal? Voy a saludar también a la señora de la Paz y a los pacitos, todos los miembros del Esto, grupo. muy bien. Estás confitado como todos, ¿no? Totalmente, porque además es que estos días bueno, una vez pasado el bicho que me tocó, pero la verdad es que uno está en casa y entonces se dedica a hacer recetas más que habitualmente y efectivamente, más he confinado, estoy confitado y yo creo que voy a terminar como una ballena alegre. Eso está bien. Yo ya fui el otro día al supermercado a querer hacer un pastel en mi casa, ya no había levadura, o sea, ya está complicado. Bueno, te cuento, nosotros en estas charlas que hacemos con gente conocida y que ha llegado a cosas muy importantes en su vida, me gusta contarle a los chavales que habéis ido al colegio, que todos hemos pasado por el colegio, ¿no? Ujú. Entonces, la primera pregunta es siempre, ¿cómo se llamaba tu cole y dónde estaba? Mi colegio se llamaba Los Sagrados Corazones y estaba en Madrid, que es de donde soy yo, en una calle llamada Claudio Cuello. Lo que pasa que lo tiraron hace años, hicieron una discoteca, tristemente, Vaya, y, y a nosotros nos mudaron a provincia y extranjero, al barrio de Mirasierra, que fue interesante porque veníamos los de clase media del centro de la ciudad a los niños ricos de los barrios con casitas y piscina, que nosotros no sabíamos que existía la posibilidad de vivir con jardín, pensamos que eso eran las fíjate, películas americanas y resulta que aquí también, a, también. a 7 kilómetros había gente que vivía con flores y plantas y gatos y animales salvajes. Y en ese tiempo, ¿qué asignatura era la que más te gustaba? A mí me encantaba siempre, lo que más me ha gustado ha sido la historia y la literatura. De pequeñito me encantaban las ciencias naturales cuando eran muy sencillas, cuando era el gato y la meba, el paramecio, que era una cosa redonda con pelos y la pintabas y ya está. Luego ya cuando se complicó mucho y se convirtió en química orgánica, ya se me hizo más petardo. Aunque hubo una época, pues claro, hay mucha gente que dice, no, yo desde el principio sabía lo que quería ser y tal. Yo a estos humanos los admiro, ¿no? Yo todavía no sé muy bien qué voy a ser de mayor. Estoy en la búsqueda, ¿no? Estoy en el camino, que, bueno, es interesante, ¿no? Yo creo que lo divertido del viaje, más que en llegar o en salir, está en la aventura que hay por el medio, ¿no? Pero en cualquier caso, digo que hubo una época, sobre todo porque yo quería muchísimo a mi abuelo era médico, y yo le admiraba y admiraba la vocación que tenía él, humanista, de ayudar a la gente, ¿no? Y Ujú. entonces hubo un momento en que yo quería ser, no se quería ser médico, quería ser como mi abuelo. Y como mi abuelo era médico, pues yo quería ser médico también. Y entonces el bachillerato lo hice de ciencias, pero ya el último año me di cuenta efectivamente que era muy complicado. Ya los logaritmos neperianos y ya las cosas esas terribles del CH2, hasta ahí sí, pero cuando se complicaban ya con hidratos Se de nos iba de carbono, las manos, se nos iba de las se manos. nos iba. El ácido sulfúrico se nos fue de las manos. Y Menos nada, mal. me pasé a otro humanismo que es el de contar historias para darle un altavoz a la gente que no lo tiene. No está mal, no está mal. Oye, una cosa, ¿tú eras trasto o eras de los niños buenos de clase o...? Yo era una mezcla porque a mí no se me daban bien los deportes. O sea, yo naturalmente nunca he sido buen deportista y sin naturalmente tampoco. Pero, pero la verdad es que no era tan malo como yo pensaba que era, porque vamos a ver, como cambiaron el colegio, pues Mm. cuando yo era pequeñito, cuando debía tener como 11 o 12 años, entonces cerraron el patio, entonces no se podía practicar deporte. Entonces la gente, los alumnos que de natural se les daba bien el deporte, destacaban porque no se lo tenía que enseñar nadie, porque ellos ya mismos saltaban y encestaban la pelota, y entonces formaban equipos. Y el resto, que no sabíamos muy bien cómo se saltaba ni para qué había que saltar, que éramos más torpes, pues estamos un poco dejados de lado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me dediqué a inventar a ver cuál era mi misión, ¿no? Porque si en el patio no podías hacer nada porque los que triunfaban eran los deportistas, pues a ver qué podías hacer, ¿no? Entonces empecé tristemente, pues llevándole el agua a los deportistas y animándoles, pero luego ya me metí en cosas como de engañar a otros amigos para hacer obras de teatro, engañar a otros amigos para hacer un periódico en el cole y pincharlo por las paredes, y bueno, pues o hacer concursos de pintura y de cosas, bueno, en fin, que lo pasamos bien, pero hubo que buscar un hueco porque el hueco natural no estaba. Claro, entonces, pero ahí en ese momento tú te diste cuenta que tienes tu palabrería, o sea, que tú ahí ya ibas manejando el cotarro, no con lo físico, como has dicho, sino... Sí, yo me he llevado, estamos en una época en que era normal que los profesores te pegaran, ¿no? Entonces, yo he recibido bastantes golpes de bastantes profesores por hacer una contestación graciosa en clase, ¿no? Ser un poco el payaso de la clase, entonces la gente, yo recuerdo,
teníamos que hacer todas las semanas una redacción. Y yo recuerdo que la clase estaba expectante para cuando yo leyera la redacción, porque es que era el descojone popular, ¿no? Eran todo citas a personajes de allí y tal. Pero era un mundo bastante cruel si lo piensas ahora. Es decir, Sí, don Juan de Dios Valero Terrón, que era el profesor de matemáticas, que fumaba puros en clase y decía, ¿qué pasa? Que te voy a ver en un cero rojo que te va a levantar ampolla de sangre. Y este era muy violento. Este, por ejemplo, a los Benavides, que eran gemelos, los colgó en el perchero de la capucha. O sea, venía con una trenca verde, de estas sí, que tenían cuernos en vez de botones, y les sí. cogía a los dos de la capucha como dos hobbits y los dejó toda la clase colgados, colgados del perchero. Había otro profesor, colega, no te lo pierdas, que cuando te castigaba, por ejemplo, a Botella y a Montul, especialmente, a estos dos los castigaba siempre. Incluso los llegó a castigar un día que no estaban, porque ya estaba tan acostumbrado que dijo Montul fuera de clase y Montul, el pobre, estaba con gripe. Pero Hostia. a estos dos los sacaba a la ventana, tío, al quicio de la ventana. Estamos hablando de un cuarto piso en la ciudad de Madrid y de un quicio de ventana, algo así. Y entonces, tío, estábamos todos en clase y dos niños pegados al cristal mirando para abajo, tío, a agobiarla. Era muy fuerte. O sea, Joder. bueno, pues yo por hacer la gracia al profesor, ¿no? Sobre todo, me recuerdo al Cap de Pont, que era el que nos daba formación del espíritu nacional, que no le hacía ninguna gracia, pero este disimulaba, ¿no? Entonces, se reía toda la clase, jajaja, él no decía nada y al ratito pasaba de largo y cuando te pasaba de largo hacía por detrás, Pim. ¡pah! Y te metía un toque en la cabeza que rebotaba contra el pupitre y volvías, ¿no? Pero bueno, lo hemos pasado bien. ¿Eh? Luego había gente muy maja también. Sobre todo los curas, eran súper encantadores. Así como hay gente que ha tenido experiencias negativas con los curas, yo tengo una Ujú. experiencia maravillosa. Recuerdo con el padre Fernando cantando con la guitarra, el padre Emilio yendo de camping y en excursiones, una maravilla. ¿Y hay algún profesor que hayas dicho, esta asignatura me gusta porque él la explicaba fenomenal, que siempre suele pasar? Sí, sí, es curioso, pero yo estoy convencido de que la mayoría de la gente la vocación no la despierta un profesor. No es que nos guste la asignatura, es que nos la explican bien, ¿no? Porque es tan difícil explicar una cosa bien, ¿no? Hay gente que Sí, esquía muy bien, pero que no te sabe decir cómo esquiar. ya. Hay gente que escribe muy bien, pero que no sabe decirte cómo escribir, ¿no? Y luego hay otra gente que escribe fatal, pero te sabe decir a ti cómo escribir bien, ¿no? Mm. Bueno, pues yo tenía una profesora, la Milagrosa, que era la profesora de literatura, eh, que la verdad es que nos enseñó a amar la literatura, a leer, a disfrutar con la lectura. O sea, no nos enseñó, hasta entonces memorizábamos, ¿no? Antonio Sí. Machado nació en el año 44, lo escribió, no, y esta de repente no nos hacía memorizar nada, nos decía, hay que leer esto para mañana. Y comentábamos, y sobre eso, y comentábamos, hay que leer, y te entraban unas ganas de leer, o sea, de repente te dabas cuenta que el mundo, ¿no? También era un mundo mucho más limitado, no existía internet, no existían los teléfonos móviles, viajar no era fácil, yo la primera vez que me monté en un avión tenía 18 años, ¿no? Era otra historia mucho más limitada, y los libros eran la ventana al mundo, ¿no? Y la verdad es que era un descubrimiento porque, claro, leyendo un párrafo, de repente te dabas cuenta que olías una comida que no habías probado nunca. Leyendo un párrafo te das cuenta que escuchabas un idioma que no habías escuchado nunca. Leyendo un párrafo veías paisajes que no habías visto nunca. Sensaciones que no te pasaban a ti, ¿no? Era muy emocionante. Y yo creo que ahí es donde nació mi pasión por escribir, ¿no? Sí, pero mucha Que- culpa, como tú dices, es el profesor también, que lo que tú dices, no es que sea vocacional, pero si te encuentras, yo por ejemplo la historia la odiaba y curiosamente los marianistas un sacerdote también explicaba la historia como un cuento y además lo contaba sin fechas, que es lo que más te agobia en historia, la fecha, no es tal. El tío te contaba el cuento, entonces tú luego lo querías ubicar y aprenderte la fecha donde estaba para colocarlo bien. Y lo que tú dices es cómo te lo cuentan y cómo lo vive esa gente, ¿no? Que no, a lo mejor no es el mejor literato ni el mejor historiador, pero son los que mejor lo explican o a lo mejor los que más te motivan para hacerlo, ¿no? En ese Claro, es sentido. más importante que te enseñen cosas, Mm. es que te transmitan las ganas de saber cosas, ¿no? Y luego ya te encontrarás tú la forma de saberlas, ¿no? Ya verás tú si es leyendo, si es viajando, si es preguntando por los pisos, eso ya cada uno. Mm. Bueno, otra cosilla. Cuando ya tú fuiste al instituto y ya decidiste luego dedicarte a este mundo en el que estás ahora. ¿Cuál es la pregunta? Lo, De lo- las dos. lo he enten- lo he entendido como un comentario de textos. No, te Que te digo, que en el instituto ya cuando estabas terminando decidirías, bueno, pues me tiro por aquí o me tiro por aquí o voy a estudiar esto. ¿En qué momento dijiste, pues voy a tirar por este camino?
No, fue el último año del colegio, que era entonces se llamaba COU, el curso de Sí, era el orientación otro. universitaria, ¿sí? Sí, Creo que se llamaba COU, sí, creo que sí, no sí, me acuerdo. Go. Cambiaron tantas veces, sí, había PREU primero y luego en mi vida era COU. Sí, yo hice Go. Y, y entonces yo había hecho los 3 años anteriores de bachillerato de ciencias, con la idea, como te digo, de seguir a mi abuelo en medicina, y ya en ese último curso me di cuenta que de repente no entendía nada, ¿no? O sea, yo pasé de hacer bien los números y tal y de más o menos enterarme a de repente no sé qué, o sea, se elevó aquello dos puntos y de repente yo no captaba nada. Entonces fue una desesperación y en el primer trimestre con gran agobio y tal me cambié matemáticas, física y química por literatura, historia y no me acuerdo qué sería la otra cosa, geografía a lo mejor, no tengo ni idea. Sí, puede ser. Y entonces ahí pensé que quería hacer la otra siguiente pasión que tenía, que era lo de escribir y lo de contar historias, ¿no? Y por eso me decidí por el periodismo. Bueno, pues nosotros en este tipo de entrevistas preguntamos también, por animar también a la gente que está en sus casas, por cómo va a pasar el tiempo, ¿no? Ya has dicho que se está dando muy bien la cocina, que estás ahí haciendo tus potingues, pero nos gusta recomendar lecturas. Entonces, desde tu perspectiva, desde lo que has leído tú, aparte de tus libros, que ya les haré publicidad yo, Mm. ¿qué libro recomendarías a un chaval de 10, 12 años que dijeras, yo creo que este le puede gustar, o a que a ti te gustó en su tiempo, y a una persona adulta que está recluida ahora en su casa, qué libro tú crees que podría entretener o despertar sus Pues pensamientos? mira, a mí el libro para los adultos, el libro que me despertó la pasión por la literatura histórica, que es uno de los géneros que más me gustan, fue El Bomarzo, de Mujica Lainez, que es una aventura espectacular, pero dentro de un momento histórico muy interesante, ¿no? De la Italia con Miguel Ángel y con personajes. Entonces, de repente poder viajar a la historia, como la serie esa de televisión española, ¿no? De los Sí, pasajeros del Ministerio del tiempo, como se Tiempo. llame. Sí, Ujú. pues un poco esa historia, pero bueno, contada por un pedazo de escritor como la copa un pino, ¿no? Entonces el Bomarzo de Mujica Lainez yo creo que para humanos mayores es estupendo. Y para hijitos, hombre, fuera de las obviedades, ¿no? Como El Principito, cosas así. Pero había un libro que se llamaba El Jarama, que está muy bien. Ahora mismo no me acuerdo quién es el autor, es súper conocido, pero bueno, se me ha puesto un muro en la cabeza, no pasa nada, No da pasa igual. nada. Pero, pero El Jarama es uno de los primeros libros así yo de esa edad que leí y porque bueno, a veces es de una pandilla de chicos, van al río Jarama y les pasan cosas, ¿no? Pero es un poco ya otra manera de escribir, ¿no? Es el salto del libro más facilón de José Luis está apenado en casa, viene su mamá y le da un pellizco, allá un libro mejor escrito y con unas sensaciones más de adulto, que yo creo que estás en la edad en que estás a medio camino, pero que necesitas Sí, que escuchar y te que te hable quieres como, sentir, que te quieres un sentir niño mayor. pequeño. Sí, Te quieres joder, sentir. de quién es el Jarama? Lo estoy viendo, tío. Eh, Luego lo bueno, pongo sobreimpresionado abajo. sí, Con esto de la televisión lo que tiene. eh, eh, Una cosilla. Bueno, quería darte las gracias porque mucha gente me lo está diciendo por haber puesto en marcha otra vez Goma Espuma, porque éramos muchos los amantes de vosotros dos. Y la verdad es que ha sido una chispa estos días volver a oír, volver la sintonía, los gags. Y desde nuestro punto de vista anciano ya, que hemos vivido esa época, nos parece una manera de despertarnos en casa y de verlo de nuevo. Yo se lo pongo a mis hijos. Hay algunas gracias que las entienden, otras no, pero, pero yo obviamente. creo que es una manera también de que la gente desconecte un poquito ese tiempecillo que tenéis en el programa y así que te lo quería agradecer. Pues nada, hombre, era yo creo que un impulso necesario y lo curioso, lo divertido de esto para mí es que pasa un poco como cuando te encuentras a un amigo que hace 40 años que no lo ves, ¿no? Que de repente está calvo, no lo reconoces mucho, tampoco sabe muy bien qué contarle, tiene hijos que no conoces, no sabe ni de qué trabaja, tal, pero 3 minutos después de hablar haces clic y estás otra vez ahí, te ríes a la vez de cosas parecidas y entiendes y tal y te interesas y pues ha pasado un poco así, o sea, es que fíjate, desde el 2007 no hacíamos un Goma Espuma, Juan Luis y yo, que es que ha pasado tiempo, Sí, sí, yo recuerdo que y ha fuimos a la sido, Antártida y la última entrevista en 2006 me la hiciste tú
y al año siguiente yo creo que ya que estés en el programa. Sí, Prácticamente. efectivamente. Pero te digo que ha pasado ese tiempo, pero de repente había que hacerlo. Venga, Marcos, pim, pum, empezamos. ¡Ah, atención, goma, pum! Pues como si fuera ayer. Es curioso cómo funcionan ¿Y cómo las conociste cosas. tú a Juan Luis? ¿Cómo surgió Nos conocimos en la Facultad de Periodismo, precisamente. El primer día que llegamos a la facultad había habido una amenaza de bomba. Había puesto un tío una amenaza de bomba y entonces desalojaron la facultad. Y entonces en ese desalojo coincidimos tres, que éramos Santiago Alcanda, Juan Luis Cano y yo. Y fíjate, ahí empezó una amistad y años más tarde comenzamos Goma Espuma. Luego al final Santi le encanta la música, entonces le ofrecieron una oferta para trabajar en más cosas musicales, que es lo que a él le gustaba, y nos dijo adiós con la manita y nos quedamos Juan Luis y yo. Y esa es la historia, básicamente. Pero vamos, somos de la facultad, compañeros de la facultad de periodismo. O sea, que no te digo nada las cervezas, ¿no? De la facultad con él. Sí, hemos estado en el bar más que en las clases, obviamente. Por eso. No por borrachines, que también, sino porque realmente en aquella época el nivel de las clases era un poco pocho. Entonces aprendías casi más en el bar escuchando los comentarios de la gente que lo que te decía el pobre profesor, que le habían puesto allí, pero que tampoco había escrito muchas cosas ni sabía cómo contarlas. También lo que decíamos. La verdad es que a veces hemos sufrido carreras que no te dicen realmente lo que tienes que hacer luego después. Yo, por ejemplo, en Sí. magisterio he aprendido a ser maestro, si es que ya lo soy, nunca se sabe, pues estando en clase con los chavales. O sea, es que es la única manera de, cuando te enfrentas a 30 niños, dices, bueno, pues ahora a ver que esto no me lo decían a mí en, en clase de magisterio, ¿no? Y Sí, era realmente es donde, o me comen a mí o les como yo. No hay alternativa. supervivencia, ¿cómo se aprende? Esa es la Bueno, historia. pues nada, la entrevista era solamente esto, ves que no ha sido muy complicada, también queríamos que los chavales conocieran a la persona, al Muy niño bien, que fue en su tiempo muy bien. y agradecerte tu disponibilidad como siempre, ya que fuiste al colegio a presentarnos tu libro, el de Bernardo de Gálvez, que Ujú. me gustó mucho y ahí lo tenemos en la biblioteca y están los chavales leyéndolo a veces, ahora la tenemos cerrada, claro está. Pero te agradecemos sobre todo el interés que pones siempre por las buenas causas y quería también hacer un guiño a la Fundación Goma Espuma, que estáis ahí luchando también para conseguir dinero para mover este problema que tenemos ahora. Otros que había anteriormente, como lo de las escuelas en otros sitios, ¿no? Y el muro aquel para los cocodrilos que me contaste, que me impactó Mm, mucho. mm. Y a ver si tenemos suerte, salimos bien o mejor de lo que pensamos de este problema y pronto nos ponemos manos a la Saldremos. Lo que no sabemos es a dónde saldremos. Igual nos pasa como en la obra. película del Mago de Oz, ¿no? Que de repente se abre la puerta y es un mundo distinto, pero bueno, sea cual sea, intentaremos disfrutar de ese mundo e intentaremos empujar para que sea mejor. Eso. Es lo que nos corresponde. Pues nada, muchas gracias por todo y nos vemos pronto fuera. Vale, compi. Ah.